Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Al Señor sea la honra y la gloria por un nuevo día, un nuevo domingo, el cual nos permite estar aquí reunidos, como siempre lo decimos, por medio de las redes digitales, trayendo bendición, esperando que usted esté en bendición también y que la paz del Señor esté en su corazón como hijo de Dios. A Él sea la gloria y la honra, y este domingo no es la excepción. Estamos también aquí en bendición nosotros en el local de la Iglesia de Jerusalén, esperando de que usted esté ya atento, conectado, ya esté listo para recibir la palabra del Señor. Nos encontramos aquí en Southgate, en el 3040 de la Tweedy, como decíamos, ciudad de Southgate, California, donde el Señor nos tiene pues como luz entre medio de esta ciudad. Si usted ha visto ahí el título de la predicación en este día, dice sustentados por Él, y está en el libro de Colosenses 1:7, la escritura la cual vamos a partir. Bendito el Señor, por lo cual yo le invito en esta hora de que usted vaya a buscar su Biblia, si no la tiene ahí cerca, y empiece a buscar en el libro de Colosenses, porque ahí vamos a estar tomando como punto de partida en esta hora. Pero como siempre lo acostumbramos, vamos a hacer una oración en esta hora, buscando la dirección de nuestro Padre Celestial, que Él sea con cada uno de nosotros, y obviamente como hijos estemos atentos. Así que si usted puede unirse en esta hora en oración, hágalo conmigo en esta hora. Amén, bendito el Señor, y démosle y busquemos su rostro. Gracias, Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Esperamos en ti, Señor. Sabemos de que tú eres nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, Señor, y como hijos nos acercamos a ti, reconciliándonos primero, Señor, porque sabemos de que fallamos, oh Dios mío, con todo, oh Dios eterno, nuestras intenciones. Muchas veces venimos buscando, Señor, ese perdón, venimos buscando de que tú nos laves con la sangre de Cristo, Señor, presentándonos como hijos, oh Padre Santo, sabiendo de que tú eres un Dios amoroso, un Dios poderoso, un Dios que en ningún momento, Señor, nos has visto con ojos de desprecio, Señor. Ahora ayúdanos a reconocer, oh Dios eterno, de que en ti está, oh Dios mío, la bendición de nuestras vidas, y que esta hora, Señor, sea de bendición, que no sea la excepción, sino que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu esté conectados, Señor, y hagamos todo lo posible, Señor, mi persona aquí en este lugar, como mis hermanos allí en sus casas, oh Dios mío, en su lugar de habitación, oh Dios eterno, que tú, oh Dios mío, seas quien tome el control, oh Dios eterno, como siempre lo decimos. Espíritu Santo, haz la obra que tienes que hacer. Llega, Señor, hasta el corazón de mi hermano, de mi hermana. Si hay alguna necesidad, oh Dios, en especial, yo la presento delante de ti, Señor. Si hay angustia, si hay enfermedad, oh Dios mío, si hay, oh Dios, lo que quiera que haya que sea en contrario, oh Dios eterno, a lo que tú has querido dar a tu pueblo, que seas tú fortaleciendo, que seas tú, Señor amado, llevando ese tiempo de refrigerio, Señor, que mi hermano, mi hermana necesita, Señor eterno. Obra poderosamente, obra, Señor, en todos, oh Dios mío de la gloria, que tu mano se extienda, Señor, sobre todo tu pueblo, Señor, y tu pueblo sea lleno de tu gracia y de tu amor en esta hora. Haz una obra, Señor, porque ya el precio fue pagado en la cruz del Calvario, y ahora solo esperamos en ti, oh Dios mío. Hazlo, Señor. Presentamos este tiempo de meditación, que tú seas, oh Dios mío, llevando la palabra, poniendo la unción especial, oh Dios mío, en las palabras que saldrán de mi boca, para que así como la palabra ha sido dada para transformar, sea transformado, Señor, todo aquello de que no sea, oh Dios, conforme a tu voluntad, oh Dios eterno. Obra poderosamente en esta hora. Bendigo de gran manera la vida de tu pueblo, Señor, esperando, Señor, que tú no, oh Dios eterno, los olvides en ningún momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro ayudador y salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Como le decía, el tema es sustentados por Él, y está basado en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo número 17. Yo lo leo acá, al igual que usted lo puede hacer en su casa. Dice: en Él, hablando del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, es
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, para entrar en detalle, primero quiero decirle de que las palabras que se usan, de que dice de que Él es antes y en Él subsisten, tiene un valor muy especial, porque obviamente está hablando del Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que incluso allá en la creación del principio en Génesis se oye mencionar que dice: hagamos al hombre, hagamos esto, hablando de alguien que ya estaba con él. Cuando se ve la mano del Señor Jesús, del Hijo de Dios, mostrada obviamente en la humanidad, a lo mejor puede pasar hasta un poco desapercibido, pero la verdad es que la Biblia claramente habla de que todas las cosas por Él subsisten, hablando de que Él es el que le da la vida, el sentido a todo lo que obviamente hay hablando en general, tanto en lo espiritual como en lo material. Ahora, cuando Dios ponía en mi corazón hablar sobre este tema, me ponía 5 bendiciones que nosotros podemos encontrar en Él como hijo de Dios. Y qué hermoso, porque obviamente pues no la voy a tocar todas las que la palabra habla, que dice: en Él subsisten todas las cosas. Pero aquí sí quiero hacer mención con 5 de ellas que me tocaba el corazón como parte muy importante para que nosotros podamos, oh Dios mío, entender y conocer más el carácter de Dios para con nosotros. Así que en esta hora le pido en el nombre del Señor que esté atento, de que ponga atención. Bendito el Señor. Vamos a tratar de ser un poco explícitos y prácticos en lo que vamos a tocar, esperando de que Dios obviamente nos ayude en esto. Número 1, la primera de ellas, de las 5 bendiciones, es esta: que nosotros como salvos, yo creo de que estoy hablando a personas que son salvas, quizás también a personas que no han conocido del Señor, y que es una buena es un buen momento para que consideren entregar la vida al Señor Jesús. Pero fíjense que una de las primeras bendiciones que nosotros encontramos es que como salvos podemos saborear la salvación. Muy interesante, porque aquel que todo lo sustenta, aquel que todo lo ha creado, aquel que en su mano está el poder sobre todas las cosas y que nos ha entregado la salvación, nos ha dado el poder de saborear también lo que es la salvación. La salvación no es solo un título que se le da a alguien. La salvación no es, ¿qué le diré yo?, un requisito de que la persona tiene que llenar para ser salvo de la ira venidera, si le podemos ponerlo de esa manera, o de todas las cosas que la Biblia habla de que vienen para aquellos que no son salvos, sino que en realidad la salvación es una parte muy importante para nosotros y que diariamente nosotros podemos saborearla. Yo ponía la palabra saborear como una forma de experimentar esa salvación en nuestras vidas. De otra manera es que cuando la persona acepta al Señor, no solo se le da ese título de salvo, sino que diariamente nosotros podemos saborear esa salvación tan especial, que obviamente antes de no entregar la vida al Señor, antes de que estábamos en otra condición espiritual, no lo podíamos hacer. Conocíamos de Dios, quizás escuchábamos de Dios, pero en ningún momento podíamos nosotros saborear tal cosa. Ahora, cuando nosotros ya somos salvos, empezamos a sentirle el sentido a lo que es el Evangelio, a sentir el sentido del propósito de Dios. Ahora, fíjense que qué interesante, porque esa salvación, según los versículos que el Señor me ponía en mi mente, son prácticos y van directamente a mostrarnos que nosotros podemos probar eso, podemos sentir la bendición de todo ello. Uno de los versículos sujetos a este subtema, que es como salvos podemos saborear la salvación, está en 1 Pedro 2:2, un versículo bien conocido,
que dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Quiere decir de que si en nosotros está el deseo de saborear, si en nosotros está el deseo de desear, como los niños recién nacidos desean esa leche pura, esa leche obviamente que les trae nutrientes, nosotros vamos a poder desarrollar el conocimiento o crecer en la salvación. Dios nunca ha querido de que el salvo se quede nada más conociendo de que fue salvo, sino que es un camino el cual nosotros tenemos que seguir, y conforme vamos probando, según tomando la tipificación de un niño que desea vehementemente la leche de su madre, de igual manera nosotros cuando vamos probando la salvación, tomando la tipificación como un alimento, vamos nosotros creciendo también en el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir de que Dios no está esperando de que el hombre solo entregue su corazón y que ya nada suceda. No, sino que el plan de Dios es que usted y yo, mi persona y todo aquel que le ha aceptado, podamos experimentar de esa manera y ir creciendo para que podamos crecer para esa salvación, o sea, desarrollando en nosotros ese concepto no solo escrito, sino que vívido, que se haga propio, que se meta en nuestros huesos, que sea algo que corra en nosotros y podamos testificar y hablar que somos personas salvas. Otro versículo hablando de este subtema, que como salvos podemos saborear la salvación, está en Hebreos 6:9, y yo le voy a leer la parte que habla sobre de ello. No voy a leer todo el versículo, pero dice eso, dice: persuadido de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Oiga bien, porque quiere decir que la salvación en sí trae cosas mejores. El ser humano siempre es atraído por sus ojos, por las cosas nuevas, por aquello que atrae a la vista de la persona. Pues déjeme decirle que de igual manera de que el hombre natural es atraído por las cosas nuevas, habla también este versículo que nosotros hemos sido persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Porque la salvación trae cosas nuevas a la vida del hombre. No una nueva religión, porque no estamos hablando ni estamos atados a una religión. No a un concepto nada más, sino que porque al nosotros entrar y empezar a saborear el efecto de la salvación, vienen cosas mejores que se van agregando a nuestras vidas. De manera de que llega un momento de que usted tiene una expectativa tan grande acerca de la salvación de Dios, porque ha entendido de que entre medio de la salvación hay cosas mejores que las que este mundo experimenta. ¿Por qué? Porque Dios, conociendo el corazón del hombre, conociendo la naturaleza, conoce exactamente lo que se mueve o lo que necesita el hombre para vivir bien. Ahora, cuando tomo la palabra bien, no me estoy refiriendo a la comodidad económica o física, sino que me estoy refiriendo a vivir bien en nuestro espíritu, a poder vivir con esa paz y esa tranquilidad que Dios trae. Entonces quiere decir de que la salvación, siendo dada por el sustentador de todas las cosas, nos va añadiendo a nosotros cosas mejores a nuestra vida. Algo he entendido o algo he experimentado yo en mi persona, de que en cuanto yo me enfoco en las cosas espirituales tales como la salvación, mi vida empieza a ser bendecida con cosas nuevas, las cuales me dan una perspectiva distinta a lo que el mundo pueda tener. Ahora, para seguir hacia adelante, porque le dije que son 5 y quiero ir avanzando con usted. También hablando de este subtema acerca de que como salvos podemos saborear la salvación,
también en el libro de Tito 2:11 dice esto. Dice, porque por la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche bien, no se puede experimentar la gracia de Dios sin antes entrar en la salvación de Él. Muy interesante, porque la gente sin Dios dice, oh sí, Dios es bueno, Dios es grande. Y como algunos hasta dicen, con Diosito nadie se meta, tomando esas palabras. Pero escuche bien esto, de que para que yo pueda conocer la gracia de Dios manifestada en mi corazón, yo tengo que entrar por la puerta de la salvación. Y al entrar en la puerta de la salvación, yo empiezo a saborear lo que en realidad quiere decir la palabra gracia. Y eso es una bendición para nosotros, porque obviamente el propósito de Dios en su amor y misericordia, y mandando a su Hijo en forma de hombre para salvarnos, era para que el hombre, hermano, sea lleno de toda la gracia y la bendición de Dios en su corazón. Ahora, fíjese que qué interesante, porque el hombre sin Dios nada más subsiste, pero el hombre con Dios existe. ¿Cuál es la diferencia? Porque nunca el hombre va a alcanzar la totalidad de sí mismo por medios propios o poniendo en práctica todo lo que la sociedad marca como bueno o como bendición, sino que el hombre alcanza su plenitud como hombre cuando el hombre acepta al Señor y entra en la salvación y empieza a ver la plenitud de lo que es en sí el hombre como tal. Obviamente sabemos que estamos en este cuerpo y esa plenitud la vemos reflejada, y de repente pues las cosas de este mundo como que nos abruman y la quiere quitar. Pero hay una verdad. Aunque hayan necesidades, aunque hayan angustias, nosotros sabemos de que la gracia de Dios ha sido derramada y que esa gracia nos ha sido mostrada por medio de la salvación para con nuestros corazones. Oh, qué interesante. Ahora, fíjese que importante, porque estamos hablando de que aquel que subsiste, que es el que hace que todas las cosas subsisten, nos ha bendecido con todas estas cosas. Y mencionábamos primero la salvación como algo que nosotros podemos saborear. Número 2, aquí va la número 2 de esas 5. Como testigos podemos hablar de sus milagros. Escuche bien. Porque nosotros los salvos, nosotros somos llamados a ser los verdaderos testigos de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora, escuche bien, porque hay que entender claramente lo que quiere decir testigo. Déjeme darle una explicación práctica en esta hora. La palabra testigo se encuentra como una connotación directa en el libro de los Hechos, que son los hechos de la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué le hago mención de esto? Porque así como la iglesia de los primeros años o los primeros días después de la ascensión del Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a ser testigos también, como la iglesia moderna, la iglesia de hoy en día, o sea, la iglesia de estos días. Ahora, aquí hay que entender algo, porque a veces nosotros como cristianos podemos sumergirnos en una rutina y de repente olvidarnos de que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que nos ha llamado a ser testigos, que hay un Dios que todavía tiene el control de las cosas y que muestra su amor, muestra su gracia para con nosotros, y somos testigos no solo de la salvación, sino que de su cuidado y de su protección diariamente para con nuestras vidas. Quizás si usted hace un recuento de esta semana que acaba de pasar, o de estos meses, o de todos estos 6 meses que hemos pasado en este año, puede mencionar y puede, como dicen, marcar por ahí alguna de las cosas que usted puede decir, la verdad de que soy testigo de que Dios hace milagros y que Dios me ha guardado de X o Y según lo que haya pasado en su vida. Ahora, fíjese de que qué interesante. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, dice, lo cual nosotros somos testigos, hablando de aquellos apóstoles que estuvieron con Él
y que también estaban en este tiempo y estaban escribiendo estas palabras que obviamente están marcadas en la Biblia, están puestas en la Biblia. Y ellos dicen, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual dice todos nosotros somos testigos. Y habla de ellos, le decía. Pero me llama también la atención un versículo bien conocido que está también en el libro de los Hechos, que es, como le digo, un versículo muy mencionado en las iglesias, y es que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y habla ahí de todos los lugares donde seríamos testigos. Ahora, ¿por qué es necesario entender de que como testigos nosotros podemos hablar de los milagros? Porque si aquel que tiene el poder de sustentar todas las cosas puede también reinvertir a aquello que está malo, que está causando daño para con su pueblo, quiere decir de que de ahí va a salir un milagro, va a salir algo que el pueblo o aquel hijo, aquella hija de Dios va a poder hablar. Yo sé de que Dios ha sanado de cáncer. Yo sé de que Dios ha levantado incluso personas que ya estaban a punto de morir. Yo sé de que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en el pueblo que a veces sería difícil para mencionarlas cada una de ellas. Pero fíjense de que algo bien interesante es de que el testigo no es el que ve las cosas ocularmente que suceden, sino que es aquel que lleva el Espíritu Santo dentro de su corazón. Porque yo sé de que usted, como yo, en algún momento, si ha sido una persona que ha estado cerca o relacionada al Evangelio, ha conocido de que hay mucha gente inconversa que ha visto milagros de parte de Dios obrando en la vida tal vez de un converso, pero no pasa más de ser un testigo de un hecho que sucedió. Pero el verdadero testigo no es solo el que ve lo que sucede, sino que el que tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. Quiere decir de que entonces yo puedo ser un testigo de Dios, yo puedo ser un testigo de aquel que sustenta todas las cosas, incluso aunque Él no me haya aún sanado de alguna enfermedad crónica de la que yo pueda estar pasando. Yo puedo ser testigo aunque quizás en este momento esté en la cama con un dolor que me puede estar atormentando, pero incluso allí, aunque no haya visto todavía la misericordia de Dios haciendo una sanidad sobre mí, puedo ser testigo porque dentro de mí hay alguien que está dando testimonio de que Dios está obrando en mi ser. Muy interesante. Porque cuando nosotros vemos que a veces la gente, las masas corren cuando ven que alguien se levanta haciendo algún prodigio, que le ponen el sello de que viene de Dios, aunque algunas veces tal vez no pueda hacer, y ellos se hacen la idea y dicen: yo he sido testigo de lo que sucedió en tal lugar, y solo Dios sabe si fue de parte de él o era algo más lo que se estaba moviendo allí. Pero la verdad es que el sello del Espíritu Santo, no hay nadie que te pueda quitar ese testimonio de tu corazón y que te pueda enseñar de que tú eres un verdadero testigo de Él. Vamos avanzando en esta hora. Número 3, escuche bien: como discípulos podemos ser enseñados. Muy interesante, porque Dios siempre ha querido enseñarle a su pueblo. El libro de Job, el mismo Job expresaba estas palabras y dice: enséñame y yo callaré, hazme entender en qué he errado. Escuche bien lo que decía este hombre llamado Job: enséñame y yo callaré, hazme entender en qué yo he errado o he fallado. ¿Qué es lo que quiere decir? De que el verdadero discípulo es aquel que es dócil para seguir a su maestro y ser enseñado por él. Y cuando hablamos de ser enseñados, el maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, enseñándonos esas verdades tan grandes, tan poderosas.
Ahora, como discípulos, nosotros nos volvemos seguidores y enseñadores por medio de Él. Y eso es algo que nosotros no podemos abandonar, sino que como hijos de Dios tenemos que experimentar en nuestros corazones. Oh, qué bonito es cuando nosotros nos equivocamos en algo y viene Dios en su solo amor y misericordia, nos toma de la mano hablando en lo espiritual y nos dice: no es así, es de esta manera. Y no nos señala, sino que al contrario nos muestra el camino porque nos hemos desviado. Ahora fíjense que qué interesante, porque cuando leemos la vida del Señor Jesús, vemos también de que en Mateo 5:2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Quiere decir de que Dios siempre ha querido enseñarle al hombre. Alguien puede decir quizás: ¿pero qué me va a enseñar Dios a mí? Bueno, es que la verdad de que el conocimiento humano, el conocimiento de la tierra, lo que nosotros conocemos por medio de la ciencia, por medio de los estudios seculares, nos ayuda nada más para subsistir en este mundo. Han sido diseñados y solo alcanzan para que entendamos lo natural y las estrategias, cómo movernos en este mundo. El niño estudia, se vuelve un joven, termina su bachillerato o su high school, entra a la universidad, se vuelve un profesional en X rama, en cualquier rama que él haya querido tomar. Pero eso solo le va a servir para poder llevar sustento a su casa quizás, o desarrollarse en esta sociedad en sí. Pero la enseñanza que está hablando de que como discípulos Dios nos quiere dar, no solo está pensando en lo de acá, del mundo, aunque nos ayuda a ser sabios para tomar decisiones. Pero la enseñanza que el discípulo recibe de parte de Dios, primero le muestra quién es Dios. Segundo, le da el valor como persona, como ser humano. Y tercero, le enseña el propósito que tiene después de la muerte para con él. Yo no conocía en realidad lo que Dios tenía para conmigo hasta que Dios me fue mostrando lo poquito que he podido entender. Yo no conocía o no quería entender quizás que Dios tenía un plan directo para mi vida. Pero cuando yo vengo y pongo mi vida en Él y dejo de que Él me enseñe, entonces las cosas empiezan a tomar la dirección que Dios quiere que tome. Oh, gloria a Dios por esto. Algo que me llama la atención también es de que Marcos 1:22 dice así, dice: y se admiraban porque se les enseñaba como quien tiene autoridad. En el libro de Marcos está ese versículo. Y me llama la atención porque habla de alguien de que la enseñanza no es una enseñanza didáctica, sino que es una enseñanza que trae autoridad. ¿Por qué? Porque al recibir la confirmación, al recibir lo enseñado, mis ojos son abiertos. ¿Cuáles ojos? Mis ojos espirituales. Y ahora yo puedo definir o distinguir entre lo bueno y lo malo, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero ahora sí yo puedo ver de que hay espíritus contrarios, hay huestes espirituales de maldad queriendo destruir mi vida, queriendo hacer estragos en mi corazón. Y cuando veo también la intención de mi naturaleza carnal que va en contra de los propósitos y de los planes de Dios, cuando esa naturaleza carnal se quiere tomar autoridad sobre mi vida, yo puedo decir o puedo hablar a mi misma persona y decir: no, porque yo estoy en las manos de Dios y yo he sido enseñado de esta manera por medio del Espíritu Santo. Entonces quiere decir de que aquel que habla de que todas las cosas en Él subsisten, no es solo hablando del mundo en sí exterior, sino que es el que sustenta la vida del Hijo de Dios, que sustenta
aquello que Dios obviamente nos ha querido dar o enseñar como pueblo que somos. Ahora, la número 4 de ellas dice así: como oveja podemos experimentar los cuidados del pastor. Oh, muy interesante esto. Si hay algo que en el mundo cristiano se conoce, de que Dios nos ve como una oveja. Y una oveja no puede subsistir o no puede llevar una vida o un cuidado como el que se desea sin antes tener un pastor. Y muy interesante porque la oveja no es un animal muy diestro, no es un animal muy dotado de capacidades como para poder enfrentarse a los retos que tiene como animal en sí. Tomando esa tipificación, nos enseña la palabra de que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener la sensibilidad de una oveja para poder experimentar directamente lo que el pastor quiere enseñarnos. Y fíjese de que muy interesante, porque cuando usted ve en el libro de San Juan capítulo 10, allí habla acerca de los cuidados de la oveja. Déjeme abrirlo en mi Biblia también juntamente con usted que está en su casa. Decía San Juan capítulo número 10. Espero que usted lo esté buscando también allí donde se encuentra en su casa en esta hora, amén. Porque si usted ve claramente del versículo número 1 del capítulo número 10 hasta el versículo número 16, habla completamente del pastor, habla del cuidado del pastor, habla de las responsabilidades del pastor, habla de la distinción, porque habla de unos que no son pastores, y habla de los beneficios del pastor. Muy interesante, porque en ese párrafo le habla de que hay obviamente un llamado, un cuidado de parte de él que tiene que ser llevado directamente como pastor a su rebaño. La responsabilidad también de alimentar y la distinción de manera de que la oveja no se confunda obviamente con alguien más como un pastor genuino. Y los beneficios, ¿por qué? Porque hay beneficios que se reciben por medio del pastor. Si podemos ir más allá y profundizar más sobre eso, podemos hablar de lo que habla allá el Salmo 23, que claramente el Salmo 23 desde el principio habla de una conexión entre pastor y oveja, o oveja y pastor. Porque la oveja va a reconocer claramente de que hay un pastor, y ese pastor le va a traer seguridad a su corazón. ¿Por qué? Porque sabe de que puede depender totalmente de él. Por eso claramente el Salmo empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque conociendo, experimentando ya lo que es todos los beneficios que hay en el pastor, se encuentra segura, se encuentra en un lugar de un lugar conforte, de manera de que obviamente pues puede tener la seguridad que hay alguien que le cuida. Como cuarta bendición podemos ver de que obviamente podemos experimentar como oveja todas aquellas bendiciones y cuidados del pastor. Déjeme hacer un paréntesis en esta tarde con usted aquí, querido hermano, querida hermana. Espero de que no haya nadie que esté en esta hora conectado en estas redes sociales, o que se vaya a conectar en el futuro, que haya descuidado de estos grandes privilegios que estamos hablando, mencionando sobre todo lo del pastor. Espero de que usted no sea de aquellos de que ha querido dejar todas las bendiciones especiales que estamos escuchando, estamos escudriñando,
por seguir un camino erróneo a lo que obviamente lo va a llevar a la destrucción. Espero de que usted entienda de que si Dios le ha puesto en su corazón el conectarse en estos minutos con nosotros, con mi persona, es porque Dios le está diciendo: hey, ten cuidado, no descuides las bendiciones de que solo aquel que sustenta todas las cosas te puede dar. Este es un llamado de atención y de alerta a su vida. Porque déjeme decirle algo: si usted es una persona cristiana, quizás en estos tiempos de confinamiento, de que no estamos congregándonos regularmente en nuestras congregaciones, de repente usted puede empezar a perder el sabor de la salvación y de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Puede de repente empezar el enemigo a querer diluir aquello tan precioso que Dios nos ha entregado. Entonces es un tiempo de tomar, de ser alerta, de no descuidarnos, sino que saber de que a todas estas bendiciones que hemos mencionado, estas 4 bendiciones que hemos mencionado hasta hoy, son vigentes y están con nosotros, no importa si usted se está congregando o está en su casa, mientras que usted mantenga la comunión con nuestro Padre, con nuestro Dios Todopoderoso. Ahora quiero ir avanzando con usted en esta hora y hablar de algo bien importante en estos 20 minutos que nos quedan. Y eso es la quinta de ellas. Como hijos tenemos derecho a su heredad. Ahora, ¿cuántos de los que quizás me están escuchando son hijos? Porque se le llama hijo a aquel que aceptó ha aceptado y tiene una vida nueva. Fíjense que qué interesante, porque nosotros debemos de entender cuál es esa heredad a la que nosotros hemos sido llamados. Acuérdense, su tema es: como hijos tenemos derecho a su heredad. Pero esa heredad no la confundamos como algo material, sino que fíjense de que primero, antes de lo material, la heredad quiere decir identidad, quiere decir herencia espiritual y obviamente quiere decir también herencia material. Pero lo importante de ello no es lo material, sino que tener una identidad clara con Dios y tener una herencia espiritual en nuestras vidas, porque todas las cosas materiales van a ser añadidas. Pero antes de ello tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Hay un versículo en Efesios 5:8 que me llama mucho la atención, que dice: porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Muy interesante, porque si Dios es luz, y estamos hablando de que como hijos tenemos derecho a esa heredad, si Dios es luz, en el momento de que somos llamados a ser hijos por medio de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo, en nosotros se nace una luz también por medio del Espíritu Santo. De manera de que cuando yo ando en este mundo, Dios me ve como una luz en medio de las tinieblas. Fíjese que qué interesante, porque cuando hablamos de que debemos de que como hijos tenemos derecho a esa heredad, la palabra derecho de repente puede sonar un poco fuerte, pero no es así, sino que es algo dado porque ya es parte de la familia. Fíjense que qué interesante, porque por eso ve de que nosotros como personas salvas, cuando nosotros vamos donde vayamos y se encuentre donde nosotros nos encontremos, aunque hayan tinieblas alrededor donde nosotros andamos, nosotros tenemos de que tener la seguridad que esa luz que Dios ha puesto en nuestros corazones no se va a apagar ni nos va a dejar abandonados en ningún momento. ¿Por qué? Porque obviamente, así como nuestros hijos tienen el DNA de nuestro ser, de igual manera cuando somos nacidos como hijos,
esa heredad de Dios se inserta en nosotros, nace una nueva persona, de manera de que ahora usted y yo podemos decir que somos hijos de luz. Oh, qué hermoso. Porque eso no solo me da a mí el conocer de que hay una identidad especial en los hijos de Dios, sino que hay una parte bien importante, y es que el enemigo, cuando reconoce a un hijo de Dios y ve la luz que hay en él, lo puede atacar, pero sabe de que hay alguien que responde por él, sabe de que hay alguien de que está al cuidado de él, y que el que es Dios no lo va a dejar solo en ningún momento. Podemos ser atacados, podemos ser asediados por distintas cosas, ya sean espirituales o eventos que pasan en este mundo que de repente nos vemos inmersos en ellos. No importa cuál sea de ellos, nosotros conocemos al Dios de dioses, aquel que nos ha salvado. Primera Tesalonicenses 5:5, hablando también de los hijos, habla de esta manera y dice: porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué es que habla de esto de que somos hijos de la luz, hijos del día? Porque siempre las tinieblas representan la oscuridad, representan lo oscuro, representan al enemigo, representan todo aquello de que obviamente trae destrucción en este mundo, todo aquello de que obviamente no es dado por medio de Dios. Pero cuando la luz del día, que es nuestro Dios, llega a nuestro corazón, y usted sabe de que de día usted puede ver con claridad todas las cosas, incluso las agradables como las no desagradables y las desagradables. Pero cuando usted estaba en la noche, todo se le parecía denso, y lo único que podía hacer es extender su mano e ir tocando a ver qué encontraba. Esa es una gran diferencia para los hijos de Dios, porque ahora, por ser hijo del día, yo puedo identificar claramente lo que está alrededor mío. No porque yo lo haga por mi propia fuerza, sino que porque por la herencia que se nos ha sido dada como hijos, ahora nosotros tenemos la visión de todo lo que hay a nuestro alrededor. Gloria al Señor por ello. Gloria a Dios, porque obviamente Dios, conociendo la condición del hombre que perdió esa identidad allá en el huerto del Edén, por medio de su Hijo Jesucristo, ha querido retornarla al hombre, y hasta el día de hoy se predica de que aquel que venga al Señor Jesús y entregue su corazón a Él, va a ser sellado con el Espíritu Santo y va a pasar a ser parte de la gran familia de Dios, establecida por medio de la sangre de Cristo Jesús. Primera Pedro 5:14 dice así también: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Quiere decir de que cuando yo experimento aquella parte importante de como hijo, ese derecho a la heredad que se me ha sido dada, se rompe toda ignorancia que había en mi vida acerca de lo que Dios es. Y empezamos a nosotros a ya no estar conforme con lo que vivíamos en este mundo, sino que vamos buscando la heredad espiritual que Dios nos ha prometido dar. Fíjese que qué hermoso. Porque una de las ejemplos muy claros que hay en la Biblia es acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su lugar de herencia y se fue a lo más bajo que podía haber en aquel tiempo. Pero incluso estando en ese lugar
oscuro, en ese lugar de confusión, había algo dentro de su corazón de que le llamaba a pensar a quién era él en sí. Y cuando él reacciona a quién es en sí, entonces él regresa a su padre. ¿Por qué? Porque en él nació un deseo de dejar aquello que lo había traído y empezar el retorno hacia aquel que obviamente lo estaba esperando con las manos abiertas. Oh, qué interesante. Quiere decir de que aunque quizás usted se haya alejado, y hablo de aquellos que quizás se han alejado, de repente va a haber un deseo en su corazón que no va a nacer de sí mismo, sino que su misma identidad lo va a llamar a que regrese a su lugar donde usted pertenece. A algunos de nosotros nos sucedió en algún momento de esa manera. Y qué bonito se siente cuando nosotros empezamos a ser atraídos por aquello de que algún día se nos fue puesto esta heredad espiritual y que nos atrajo Dios hacia Él mismo con la intención de restaurar nuestros corazones. Gloria sea al Señor. Ahora, fíjese que qué interesante, porque yo voy cerrando este corto pensamiento con usted. Porque acuérdense que partimos de un versículo que habla de que hay alguien que todo lo sustenta. Quiere decir de que para que yo pueda saborear esas 5 bendiciones que hemos mencionado, hay alguien que las está sustentando con todo su poder y que en este momento están disponibles, por decirle la palabra, están disponibles para que cada uno de nosotros primero consideremos si las estamos viviendo, o consideremos si nunca las hemos vivido y empecemos a correr hacia aquel que las tiene. Porque déjeme decirle algo, este mundo solo ofrece muerte, destrucción, malas noticias, inconformidad y tanta cosa de que hay en este mundo. Pero se encuentra una fuente tan especial que tiene el cuidado de presentar en este día domingo para cada uno de nosotros esto como un presente ante la humanidad y ante la iglesia, para hacer la invitación a nuestros corazones a que usted y yo la hagamos nuestra en esta hora. Y yo quiero en este momento de que usted considere allí donde está, si no lo ha hecho, de que haga propio esto, que lo tome como algo propio. Y cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de algo que usted lo va a hacer suyo, de que nadie se lo pueda quitar. A lo mejor tenga que confesar con sus labios y aceptar al Señor Jesucristo, o quizá reconciliarse con Él. O a lo mejor, siendo un cristiano, de repente le han pasado desapercibido a estas bendiciones. Pues ahora es el momento. Ahora es el tiempo, el minuto indicado en el cual Dios quiere de que usted y yo lo hagamos. Yo quiero en esta hora cerrar con usted este pensamiento haciendo una oración, pero no cualquier oración, sino que una oración especial en la cual usted lo confiese con sus labios ahí donde esté, que usted lo diga con convicción y seguridad, y verá de que su vida espiritual va a ser fortalecida, va a ser restaurada si sea la necesidad, y usted va a empezar a vivir en esa bendición. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo hacemos en esta hora. Deje todo lo que haya alrededor. No deje distraerse por nada de lo que haya ahí a su alrededor, y enfoquémonos en esto. Olvídense de la distancia. Yo no estoy en distancia con usted. Estamos unidos en el Espíritu, y por lo tal Dios va a hacer la obra. Si usted lo cree, hágalo juntamente conmigo en esta hora. Y lo decimos así: Padre amado, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo de como el sustentador de todas las cosas, de lo invisible como lo visible. Hemos mencionado 5 de ellas, las cuales atañen a nuestra vida espiritual y redundan también en nuestra vida material. Pidiendo, Padre, de que seas
tú, sí Señor, tú el que avive en nosotros esas bendiciones especiales y no sean descuidadas en ningún momento. Hablo en especial, oh Dios, a aquellos que nunca las han experimentado, para que tú, Señor, con tu santo poder, oh Dios mío, vayas a esas vidas y hagas una obra. Hablo también de aquellos que quizás se han alejado y que quizás han renunciado a esta bendición tan especial que es el Evangelio. Pero también hablo a aquellos hijos, a los salvos, a los que ya están en tu mano. Y de repente, Señor, han visto cómo se han diluido, Señor, por distintas circunstancias todas estas bendiciones. Pues en esta hora, Padre mío, yo declaro como propiedad de ellas y propiedad de ellos, y como propiedad mía también, oh Dios mío, estas bendiciones. Y lo hacemos esto, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo de que tu voluntad ha sido de que nosotros las experimentemos en todo tiempo como hijos tuyos. A ti sea la gloria y la honra, y te damos el honor, oh Dios eterno, y te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de aquel que nos salvó, Señor, nuestro Hijo, nuestro amado Salvador, tu Hijo Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito el Señor. Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Espero que haya sido de bendición para usted como fue para con mi vida. Estamos en proceso de abrir el local acá para los miembros de la iglesia. Estaremos en comunicación con ustedes como lo hemos venido planeando. Esperemos todavía una semana más, y entonces usted recibirá la confirmación. Voy a estar hablándoles por teléfono a cada uno de ustedes, pero antes de ello, Dios me lo bendiga. Que Dios esté cuidando de sus corazones, de sus vidas, de su familia, y acuérdese, Dios está con nosotros. Bendiciones y saludes desde este lugar. Gloria al Señor.